Yahweh les bendice. Tengan todos un magnífico, grandioso y bendecido día. Estamos aquí otra vez con el propósito de poder instruirlos en la integridad y en la exactitud de la Escritura. Tratamos nosotros como ministerio poder llevar la grandiosidad de la palabra a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Este conocimiento es de nuestro agrado hacerlo disponible a todas aquellas personas que están cansadas de oír tanta falsedad y tanta mentira. Mentira que se ha venido fraguando desde hace mucho tiempo y que a muchas personas les molesta ver ciertas cuestiones que no encajan con la integridad de la palabra. Nosotros como ministerio estamos tratando la manera de instruirlos para que ustedes puedan en sus hogares trazar la palabra correctamente dividida de una forma exacta al punto de que puedan ser la realidad en su diario vivir. Este día vamos a hablar sobre un tema que a todos nos atañe, que tiene gran relevancia en la vida familiar, laboral y, por qué no decirlo, en el ámbito espiritual. Yahweh, desde el principio, deseó, era su programa, su proyecto, de que el hombre y él fuesen uno. No solamente en su esencia, sino que en el diario vivir, conforme el hombre se multiplicaba y sojuzgaba y henchía la tierra. Siempre ha sido el propósito de Yahweh de que el hombre se mantenga en unidad con él y para con los demás. Como ministerio hemos venido tratando un tema que empezamos a inicio del año sobre transformados. Debemos recordar ese texto de escritura que hablaba acerca de no conformarnos, no amoldarnos, no copiar la forma esquematizada, ideológica y doctrinal de este mundo. No dejarnos llevar conforme a los criterios que están en boga en este día, en este tiempo. Y la escritura dice: no os conforméis a este mundo, sino transformaos, sino vuelvan a la forma original a través de la renovación. No puede haber una transformación si no hay un cambio. Para cambiar debemos quitar lo viejo y poner algo nuevo. En otras palabras, es de que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de nuestra mente. Y dice, y revestíos. La palabra revestíos quiere decir vuélvanse a vestir del nuevo hombre que ha sido creado según la voluntad de Yahweh. Y a eso es que queremos llegar. ¿De qué vamos a hablar en esta noche? Vamos a hablar de unidad. La unidad. ¿Qué es la unidad? He estado viendo esto en estos días. Y la unidad, de acuerdo a lo que tengo aquí, dice que es la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Número 2. Dice que es el elemento diferenciado y completo que forma parte de una serie o de un conjunto. Unidad también se refiere a la unión de diferentes componentes o elementos con una cierta homogeneidad o identidad. También es la uniformidad, semejanza o igualdad que existen en las características de los distintos elementos de un conjunto. Por ejemplo, tenemos el H2O, que es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno.
diferentes elementos, pero que hacen un conjunto. Yahweh, desde el principio en su creación, empezó a unir elementos para que pudiese generar vida. Podemos ver lo que es el conjunto de la planeta Tierra, diversidad de vida, diversidad de género, se puede decir, de especies, y a través de todo esto hay una cadena entre las cuales todo en conjunto hace un ecosistema para poder vivir en armonía. Los sinónimos de unidad son unión, unanimidad, armonía, acuerdo, equilibrio, igualdad, equidad, compañerismo, fraternidad y amistad. Todo eso son sinónimos, palabras sinónimos de unidad. La parte contraria o el antónimo o lo contrario de unidad sería desunión, individualidad, desentonar, que es lo contrario a armonía, desacuerdo, desequilibrio, desigualdad, enemistad, sin afecto, que es lo contrario a fraternidad, y tendríamos individualidad o enemistad de nuevo con esto. Así que estas son las palabras antónimas, contrarios a lo que es la unidad. Ahora bien, nosotros sabemos, de acuerdo al libro de Deuteronomios, capítulo 6, en el versículo 4, dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Es lo que las comunidades hebreas llaman como el Shema. La palabra Shema quiere decir eso, oye, pero no es simplemente un oír por oír, es escuchen, pongan atención. Yahweh Eloheinu, o sea, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, no hay dos, no hay tres, uno, Él es individual, no lo podemos separar. Cuando el Mesías, el Hamashiach, Yahshua, vino a esta tierra, en Juan capítulo 10, en el versículo 30, Él dio una gran declaración que hasta el día de hoy ha sido tergiversada, y hay ciertas doctrinas que están contrarias a la esencia de este versículo, que en su momento lo vamos a ir explicando en otras enseñanzas. Juan 10:30 dice, el Padre y yo uno somos. Más adelante, en el capítulo 17, encontramos otra declaración. Esta fue una oración incluso que el Hamashiach hizo antes de él ser capturado, ser arrestado y ser llevado primeramente ante el sacerdote, el sumo sacerdote. Y aquí en Juan 17, versículo 21, encontramos el texto que dice, mas no ruego, desde el versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿De qué está hablando? Veamos unos capítulos antes para poder ver el contexto de lo que está hablando aquí. En el capítulo 15, en el versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. ¿Qué es la vid?
La vid es el tronco. Es el tronco de lo que conocemos como la planta que da uvas. Entonces, yo soy la vid, yo soy el tronco. Vosotros los pámpanos. ¿Qué son los pámpanos? Los pámpanos son los retoños de los cuales después producirían yemas para poder producir ramas, y después estas ramas darían el fruto. Así que dice, yo soy el tronco de la uva o de la planta de uva. Vosotros sois los brotes de donde saldrán ramas, o sea, de donde los cuales ustedes se van a reproducir y se van a multiplicar. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de unidad. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. ¿A quienes está hablando? Le estaba hablando a sus discípulos en ese día y en ese tiempo. En el capítulo 17 les está diciendo que permanezcan, o que así como Él y el Padre uno son, que también ellos permanezcan en unidad. Y aquí les está haciendo una aclaración acerca de que ellos tienen que estar atados o unidos, soldados o amalgamados a Él. Lucas capítulo 11, versículo 17 dice: todo reino dividido entre sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae, no prevalece. Todo esto son enseñanzas que a nosotros, son textos de escritura, nos debería de llamar la atención. ¿Por qué? Porque el adversario hoy en la actualidad está tratando la manera de que cada uno de nosotros, conforme a los patrones de pensamientos ideológicos o esquemas, haga la voluntad no de Yahweh, sino que siga la corriente de este mundo. En el libro de Salmos 133, en el versículo 1, encontramos un texto de escritura que muchas veces nosotros hemos oído, que en este día no voy a profundizar en él, en otra enseñanza sí. Salmo 133 en el versículo 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Otra versión dice: he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. La palabra armonía tiene que ver con sinfonía, con cuestiones de música. Si ustedes alguna vez han oído a una orquesta o han oído música instrumental o incluso música de hoy en día, los acordes musicales
tienen que hacer una sinfonía melodiosa al punto de que los sonidos que son emitidos por diferentes instrumentos, y si ustedes han tenido la oportunidad de ver esto, cada uno de los instrumentos es diferente a otro, no solo en sonido, sino que en su forma, pero juntos todos ellos emiten sonidos armoniosos, sonidos sinfónicos, sonidos que son agradables al oído. Pero si algún instrumento de esos emite un sonido que no está en sintonía con los demás, desagrada, desafina, no entona. Entonces aquí el llamado que está haciendo es que los hermanos habiten juntos en armonía, a pesar de las diferencias, a pesar de ciertas creencias. El llamado es a estar en armonía. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, en el versículo 12, habla acerca de que dice, Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de 3 hilos o de tres dobleces no se rompe fácilmente. Miren, yo sé que muchas veces nosotros, y hay muchas personas que tienen la constitución física, atlética, y por decirlo así, son bien fortachones, por lo tanto tienen la capacidad y la fortaleza de presentar resistencia. Pero aquí dice que uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. Y dice todavía, el cordón de 3 dobleces. Todas aquellas amas de casa que son costureras, cuando ellas van a coser, muchas veces el hilo se pone de una hebra. Entonces, cuando entra, él se hace de 2. Pero si doblamos, podemos hacerlo de 4 dobleces. Y todos sabemos que cuando usamos esa técnica de doblar 2 veces un hilo para coser, ya sea un botón, o para hacer un ruedo, o para hacer un remiendo en la ropa que se ha descosido, sabemos que esa parte no se volverá a descoser. ¿Por qué? Porque es un hilo ya, por decirlo así, de 4 hebras. Aquí habla el cordón de 3 hilos, no se rompe fácilmente. En cuanto a nosotros los renacidos, si ustedes recordarán, Yahshua dio instrucciones a sus discípulos en aquel día antes de que viniese el Ruach. Y en Hechos capítulo 2 nosotros encontramos que en el versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. No faltaba ni uno, estaban allí los 12. Y en el versículo 46 dice, y esto lo estoy remarcando aquí porque es un ejemplo del estilo de vida que la comunidad creyente de renacidos tenía. Era un estilo de vida en el cual cada uno de ellos lo estableció, no porque esa fuera la forma de pensar de ellos, sino porque ellos fueron instruidos, fueron enseñados por el Hamashiach Yahshua a mantener esa unidad, esa familiaridad entre ellos. Y tenemos aquí en Hechos 2, en el versículo 46, donde dice, todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, en Romanos capítulo 12, nosotros tenemos aquí un versículo, el versículo 4. Pero quiero que leamos desde el versículo 1, porque, oigan bien, esta es una exhortación que muchas veces
por situaciones que se dan dentro de las congregaciones. No es algo viejo, esto también ocurre en la actualidad. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Elohim, que es vuestro servicio espiritual. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En el versículo 4, vamos a saltar ahí, dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y si ustedes recordarán, algo que vimos en esto es que la unidad también se refiere a la unión de diferentes componentes o elementos con una cierta homogeneidad o identidad, y es también la uniformidad, la semejanza o la igualdad que existe en las características de los distintos elementos de un conjunto. Y aquí dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Hamashiach, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes, aquí dice dones, yo diría que de manera que teniendo diferentes habilidades espirituales, según el favor divino inmerecido que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la emuná, que es la confianza, que es lo que tenemos traducido aquí como fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Está hablando aquí acerca de que todos nosotros tenemos ciertas habilidades. No todos tenemos la misma capacidad para enseñar. No todos somos evangelistas, por decirlo así. Ni no todos pueden ejercer el pastoreo. Porque hay unos que tienen más habilidad para hacer de que las personas nazcan de nuevo. Y otros cumplen la función del ministerio del pastor, que es el de cuidar, por decirlo así, a las ovejas, a los miembros dentro de la congregación. Son aquellos líderes que tienen el corazón y la habilidad de ir a visitar a los miembros de la congregación para ver qué tal, cómo están, si están enfermitos, si están indispuestos, si necesitan algo. Ese es el pastoreo. El de un evangelista es de hacer de que las personas nazcan de nuevo, y hay unos que no tienen esa habilidad, pero sí pueden exponer de una forma maravillosa y grandiosa las escrituras, al punto de que pueden llegar y tocar los corazones de las personas. Pero no todos tienen la misma habilidad. Hay quienes sí tienen esa diversidad de poder hacer las cosas, pero no todos. Pero cada uno tiene una función específica dentro de lo que es el cuerpo del Hamashiach Yahshua. En el versículo 16, siempre de Romanos, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. El llamado es a mantener siempre la unidad. Veamos al capítulo 15, en el versículo 5 encontramos otro texto de escritura. Dice, pero el Elohim de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según el Hamashiach Yahshua, para que unánimes a una voz, oigan bien, unánimes, no está hablando de individualmente, sino que todos a una sola voz glorifiquéis. La palabra aquí es glorifiquéis, es para que exaltéis al Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua. En 1 Corintios capítulo 10, en el capítulo 12, en el versículo 12,
dice, volviendo otra vez al tema de la diversidad o las diferentes habilidades o dones de ministerio, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también el Hamashías, porque por un solo Ruá, aquí tenemos la palabra espíritu, la palabra Ruá es poder o poder de lo alto, y cuando decimos Ruá Hakodesh, estamos hablando de ese poder de lo alto que es puro, que es apartado, y por medio de ese Ruá nosotros hemos sido apartados, que es la forma en que lo traducen en la Reina Valera y en muchas versiones es santificados. La palabra santificados es habiendo sido apartados. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Hamashías, porque por un solo Ruá fuimos todos sumergidos en un cuerpo, ya sean estos judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Ruá. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Yahweh ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Todos dentro de la congregación somos necesarios. E incluso dentro de una empresa, dentro de una corporación, cada uno de los miembros ahí en función son necesarios. Por eso es que están ahí. Son un engranaje, son, por decirlo así, cada uno de ellos se acopla y cada uno de ellos produce con el propósito por el cual ha sido contratado. Nuestro Padre nos ha seleccionado y estamos aquí como servidores dentro de las congregaciones para poder unir el cuerpo, para poder hacer la voluntad de Yahweh. Vayamos al libro de Efesios capítulo 2 en el versículo 13, en el cual nosotros encontramos también otra instrucción. Efesios capítulo 2 versículo 13 dice: pero ahora en el Hamashías Yahshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Hamashías, porque Él es nuestra paz, y de ambos pueblos, está hablando de tanto del pueblo de Israel y de las naciones, de los de afuera, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante su sacrificio, cuando habla aquí de la cruz, está hablando en cuanto a su sacrificio, reconciliar con Yahweh a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Yahweh siempre ha deseado de que su gente creyente, su gente que ha nacido de nuevo, que ha sido llena del poder desde lo alto, haga su voluntad y que guarde sus mandamientos. En el capítulo 4 de Efesios, siempre en el versículo 3, dice Efesios 4:3, solícitos en guardar. Otra versión dice, procuren mantener
Así que aquí, si lo leemos así, procuren en guardar o solícitos en mantener el que la unidad del Ruá en el vínculo de paz. Un cuerpo, un Ruá, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Adón, una fe o una emuná, un bautismo, un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don del Hamashiach Yahshua. En el versículo 13 dice, todo esto, las obras del ministerio, incluso los miembros que sirven a Yahweh dentro de la congregación, están con un solo propósito, y es hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Yahweh, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Hamashiach, para que ya no seamos niños fluctuantes. En Filipenses, capítulo 1, versículo 27, encontramos un texto que dice, solo compórtense ustedes como es digno de las buenas nuevas. La palabra evangelio que tenemos ahí es la palabra que podemos traducir digno de las buenas nuevas, de aquella persona que está llevando el mensaje. El mensaje es a mantener la unidad, a mantener la homogeneidad, la diversidad dentro de la congregación, pero respetándonos unos a otros, amándonos unos a otros, y así como de la forma en que Yahshua, a través de su sacrificio, nos hizo cercanos, nos hizo aceptos ante el Padre, el cual nos sumergió a través de ese sacrificio sangriento, nos limpió a través de su sangre y nos presentó sin mancha delante del Padre. Así también nosotros debemos hacer también con los demás y decir cuál es la voluntad del Padre. Y dice aquí, solo compórtense ustedes como es digno de las buenas nuevas del Hamashiach, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes. Y oigan bien, en un mismo espíritu, en un mismo ruá, y luchando unánimes. Acuérdense que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Yo no estoy luchando contra mis compañeros de lucha en cuanto a la labor de llevar las buenas nuevas, el mensaje de salvación a otros. Mi lucha no es contra sangre ni carne, mi lucha es contra huestes espirituales que habitan en las regiones de maldad, en el cual están los gobernadores de las tinieblas y son los que tratan la manera de dividirnos. En el libro de las guerras habla acerca de divide y vencerás. Siempre Yahweh ha tratado la manera de dividirnos, y una estrategia que ocupa muchas veces es a través de nuestros sentimientos, a través de nuestras emociones, a través de nuestras formas de carácter. Si tú no controlas tu carácter y sujetas tu mente y la llevas atada a la voluntad de la palabra, siempre vas a estar separado, siempre te vas a estar dividiendo. Dice la Escritura que aquel que no guarda su palabra, aquel que solo es oidor, es semejante a aquel que considera su rostro frente al espejo y luego se va y se olvida de su apariencia. Dice de que esa persona es arrastrada por los vientos, como las fieras ondas del mar por los vientos, son llevados de un lado para otro. ¿Pero por qué? Porque son inconstantes,
porque tienen dualidad de personalidad, son inconstantes. Otras frases son volubles, un momento están felices, otro momento están enojados, un momento están alegres con las personas, pero de repente su carácter cambia. Son volubles. Otra frase que se ocupa en este día es: son muy sensibles. Yo te digo algo, tienes que sujetar tu mente a la voluntad de Yahweh y ya no andar conforme a los criterios del mundo. Yo sé que hay mucho a través de los medios de información de que si algo no me parece, yo me aparto y me alejo. O si algo no me parece, yo lo digo y que piensen de mí lo que sea. Tienes que empezar a cambiar, no tienes que andar diciendo lo que tú crees o solo lo que tú piensas, no. Tienes que evaluar, tienes que ir a la Escritura y tienes que pensar conforme a la voluntad de Yahweh para poder sujetarte y poder cambiar tu forma de pensar. No puedes andar en la vida con resentimiento. No puedes andar con hiel de amargura. Recuerda las enseñanzas que un poco de levadura leuda toda la masa. Debes arrancar de raíz esa amargura, ese resentimiento. Debes separarte de la levadura de maldad, de la vieja levadura, de la levadura de malicia, aquella que lleva la mala intención pero que está revestida de buenas acciones. Debes alejarte de eso. Es más, debes de alejarte de aquellos que en la cual en la Escritura nos dice que las malas conversaciones, otras versiones dicen las malas compañías, corrompen las buenas costumbres. Una versión dice las buenas o la buena enseñanza, la buena doctrina. Tú decides mantenerte unido a nuestro Padre, a su Hijo y los unos con los otros, o tú decides si te mantienes disgregado, separado. Pero acuérdate que tú solo puedes ser derrotado, porque el león anda buscando como león rugiente a quien devorar. Pero unidos somos fuertes. Unidos, congregándonos en comunión, nos consolamos los unos con los otros. Unidos, nos fortalecemos. Unidos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yahweh les bendice, ustedes son lo mejor.